Hola, buenos días. Soy la profe Jimena Montes y lo que tenemos para clase del día de hoy es la división. Este es un tutorial que está enmarcado en una serie de tutoriales que hice para la articulación entre el nivel primario y el nivel secundario, que les voy a dejar por acá arriba en la carpetita, en donde van a poder encontrar otros sobre propiedades de la multiplicación, asociativa, distributiva, conmutativa y demás que fui haciendo, ¿sí? Espero que lo puedan entender y utilizar y que si pueden suscribirse al canal, así cada vez el canal sigue creciendo más y sigue llegando a distintos países como lo está haciendo en la actualidad, ¿sí? Así chicos y chicas de otros países también pueden escucharme y aprender conmigo matemática. Así que les voy a agradecer. Bueno, acá lo que tenemos son las partes de la división, ¿sí? Son 4 partes que vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Comenzamos con la primera. ¡Tic! Lo que acá nos dice es que el numerito que va a aparecer en esta primera posición se llama dividendo y es la cantidad que tengo para repartir. Sabemos que dividir algo es fraccionar, es repartir entre personas, en bolsitas, entre distintas cosas. O sea que acá va a ser el número total que tengo para repartir, ¿sí? Ahora pasamos a ver cómo se llama este, ¿sí? A recordar. ¡Tic! El numerito que está acá, dentro de esta línea de división, se llama divisor. Y son las partes a repartir. Suponete, si tengo 20 caramelos y 5 alumnos son las personas que tengo para repartirles esa cantidad, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar siempre en el divisor las partes a repartir. ¿Sí? Si son bolsitas, bueno, cuántas bolsitas tengo para ir repartiendo esos caramelos y demás. Luego tenemos este numerito que va acá, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llama? A ver. Correcto, era el cociente. ¿Qué es el cociente? Es la cantidad que se le repartió a cada parte. Volvemos al ejemplo, si tenía tantos caramelos para repartir en tantos chicos, estos son los caramelos que le tocó a cada chico, ¿sí? Cantidad en que se repartió a cada parte. Va a ser como el resultado de la división, ¿sí? Y por último, tenemos lo que figura acá, para terminar la cuenta, el resto de la división, ¿sí? El resto es la cantidad que sobra, que quedó sin repartir, ¿sí? Así que vamos a ver también algunas situaciones en donde el resto es muy importante, es aquello que no pudimos repartir entre todas esas partes que queríamos, ¿sí? Y que sobró. Así que bueno, ahora vamos a ir avanzando con algunas observaciones de la división que son muy importantes para tener en cuenta. Observaciones puede haber muchas, pero estas son como las más importantes a tener en cuenta. Es que nunca jamás el divisor, el numerito que pongamos acá, puede valer 0, ¿sí? En principio no tendría sentido tener un montón de cosas para repartir entre nadie. ¿Qué cuenta voy a hacer? ¿Sí? Pero nosotros lo que sí sabemos es que el dividendo puede valer 0. Nosotros esta cuenta, 0 dividido 2, la podemos hacer, ¿sí? Queda 0. 0 por 2, 0, al 0, 0. Terminó. Lo que no podemos hacer es al revés, 2 dividido 0. ¿Sí? Así que esta no podemos hacerlo, ¿sí? No tiene sentido dividir por 0, porque a la vez cualquier número que pongamos acá por 0 nos va a dar 0, jamás nos vamos a poder aproximar al número que tengamos acá en el dividendo, ¿sí? Si ponemos 1.000.000, 1.000.000 por 0, 0. Entonces al 2, 2. No avancé, ¿sí? Esta tendría que ser como una explicación para este nivel. Hay explicaciones que son mucho más elevadas, como para otros niveles, de por qué esta división no se puede hacer, pero en principio nos vamos a quedar con esto, que esta división, tic, jamás se puede hacer en este nivel. Después, algo más que debemos tener en cuenta y que es súper importante, presten atención, es que siempre el resto, este número que tengamos acá, debe ser menor que el divisor. Si acá es 4, el divisor es 4, acá tiene que ser 3, 2, 1, 0. Si este es 20, este tiene que ser 19, 18, 17, 18, hasta 0. Jamás el resto puede ser mayor. Porque ¿qué pasa si el resto es mayor? Quiere decir que la división la hicimos mal.
¿sí? Entonces, tengamos en cuenta cuando terminamos una división que siempre el resto sea menor que el divisor. ¿Sí? Teniendo en cuenta estas cositas, vamos a pasar a algunos ejercicios y algunas cositas más para aprender. Bueno, en la pizarra anterior aprendimos como lo más básico a tener en cuenta, cómo se llaman las partes y demás, y algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una división. Lo que vamos a aprender acá es algo muy interesante. Dice así: en toda división, el dividendo, por eso es que empecé por las partes, porque cuando yo ahora hable de dividendo, divisor, cociente y resto, tenemos que saber de quién estoy hablando. Entonces dice, en toda división, el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más el resto, ¿sí? Tal vez así en la definición suene un poco más difícil. Miremos acá como la formulita. El dividendo, el primer numerito, la cantidad a repartir, tiene que ser igual al divisor por el resultado de la cuenta más el resto. Entonces vamos a probar esto, si funciona bien y demás. ¿Para qué nos va a servir? Es como la prueba de la división. Es para saber si la división también la hicimos correcta. Además de que podemos encontrar cualquiera de sus partes, es como una ecuación, ¿sí? Así que bueno, vamos a esta fórmula a utilizarla en un par de ejemplos, ¿sí? Comenzamos. Para el ejemplo número 1 tenemos esta división. 11 dividido 4. Entonces la vamos a comenzar a hacer como la haríamos siempre, ¿sí? 11 dividido 4. Entonces, ¿cuántas veces entra 4 en 11? 2. 2 por 4, 8. Y el resto, 11 menos 8, 3. Algunos directamente este paso no lo hacen, ¿sí? Pero muchos alumnos sí, por eso lo hice. Acá lo que tenemos es el dividendo, lo voy a poner acá con mayúscula. Este es el divisor, va a ir con minúscula. Acá lo que tenemos, como era, el cociente, el resultado, y por último este es el resto. Entonces vamos a probar esta fórmula si está bien hecha, ¿sí? ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice, agarra el divisor y multiplícalo por el resto. Quiere decir que el numerito que aparece acá se multiplica por el que está acá. Y sumale el resto. Y entonces luego sumo el resto, ¿sí? Este por este más este. ¿Y qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar igual a este, al dividendo. Entonces, bueno, vamos a probar, ¿les parece? 4 por 2, tenemos que hacer 4 por 2 más 4 por 2 más 3, tiene que ser igual a tiki, 11. 4 por 2, 8. Más 3 tiene que ser igual a 11. Y 8 más 3, 11 es igual a 11. Entonces esto está perfecto, es una división que está perfecta. También observo esto que habíamos aprendido en la placa anterior, en donde el resto es menor que el divisor, ¿sí? Fíjense, 4 y el resto es 3, así que esta división está perfecta. Si no nos da esto, quiere decir que le hicimos mal, ¿sí? Vamos a pasar al ejemplo número 2 para seguir practicándolo. Bueno, en el ejemplo número 2, voy a trazar acá una división, tenemos 25 dividido 7. Entonces vamos con el mismo procedimiento, 25 dividido 7. Entonces, bueno, ¿cuántas veces entra 7 en 25? ¿Cuántas veces exactas? 3. 3 por 7, 21. Serían 4, ¿sí? Nos quedarían 4, pero podemos hacer la resta si quieren así, bien escrita. 25 menos 21, 4. Listo, terminé. Entonces lo mismo. Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Vamos a hacer la pruebita. ¿Qué les parece? Este número que está acá por este que está acá más el resto tiene que ser igual a 25. ¿Sí? Bueno, probamos. 7 por 3, 7 por 3, más 4, 7 por 3 más 4, igual a 25. Esto dice según la fórmula. Vamos a ver, 7 por 3, 21, más 4. Y ya vemos que 21 más 4, 25. Cerró perfectamente la fórmula. Veo el resto, ¿es menor que el divisor? Sí, perfecto. Terminó la pruebita de la división, una división perfectamente hecha, ¿sí?
Vamos a pasar a nuestro último ejemplo para hoy. Y en nuestro último ejemplo tenemos 48 dividido 12. Bueno, vamos a proceder de la misma manera, veremos por qué lo elegí. 48 dividido 12. 12, ¿cuántas veces entra en 48? 4. Y 4 veces exactas, porque 4 por 12 da 48. ¿Sí? O sea que 48 menos 48, 0. Listo. Este tiene resto 0, es una división exacta. Veremos si para las divisiones exactas también funciona esta regla, ¿sí? Este por este, divisor por cociente, más resto, nos tiene que dar igual a 48. A ver, 12 por 4, 12 por 4, más resto 0, igual a el dividendo, 48. 12 por 4, 48, más 0. Bueno, esto sabemos que da 48 más 0, 48. Perfecto. Dio. Y a ver si se cumple lo del resto. El resto es menor que el divisor. 0 es menor que 12. Acá aprendimos a utilizar la fórmula que define la división también, ¿sí? Que es como una previta para los alumnos para saber si le hicieron bien. También recordamos que el resto siempre tiene que ser menor que el divisor, si no está mal hecha la cuenta. Y con estos contenidos vamos a ir a hacer ejercicios en donde nos falte alguna de las partes y debamos descubrir qué número tiene que decir ahí, tener ahí para que la cuenta esté bien hecha. Así que las invito a ver el siguiente tutorial en donde vamos a poner en práctica todo esto que aprendimos. ¿Sí? Les mando un saludo grande, hasta la próxima.